Gracia y paz a cada uno de ustedes. ¿Puede un joven cambiar una nación hundida en tinieblas? Es el relato que encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 34, del verso 1 al 7. Quiero leérselo para que lo podamos exhortar en este video. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. El texto también dice que quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Qué interesante e impactante relato de este libro de Segunda de Crónicas. La búsqueda temprana y apasionada de Dios verdadero produce reformas radicales que anticipan la obra definitiva de Cristo, que no solo limpia templos externos, sino transforma corazones de piedra en corazones de carne. ¿Puede un joven cambiar una nación hundida en tinieblas? Es el título de la reflexión que yo quiero compartir, y es una pregunta que vamos a intentar contestar en este video. El capítulo anterior de Segunda de Crónicas 34 nos muestra el legado devastador de Manasés, quien durante 55 años sumergió a Judá en idolatría grotesca, sacrificando incluso sus propios hijos, y aunque hubo arrepentimiento tardío, su hijo Amón rechazó toda reforma y volvió con más fuerza a los ídolos, hasta ser asesinado por sus siervos a los 2 años de reinado. Josías hereda por lo tanto una nación en ruinas espirituales. La Judá del siglo VII a.C. había normalizado el culto a Baal, Acera y los astros en el templo mismo, convirtiendo lamentablemente lugares altos en centros de prostitución cultural, mientras la presión cultural para conformarse al sincretismo religioso era abrumadora, queridos, y las familias educaban a sus hijos en proselitismo institucionalizado. Judá de aquel entonces estaba al borde del juicio de Deuteronomio 28. Había sido advertido, pero Dios permanecía fiel a sus promesas davídicas de Segunda de Samuel capítulo 7 y a la teología del remanente, levantando a Josías como tipo mesiánico que anticipaba el verdadero hijo de David, plantando, ¿cierto?, la pregunta crucial: ¿puede revertirse la apostasía sistemática? El texto de Crónicas responde afirmativamente, pero con matices, porque la reforma josiana limpió estructuras externas mientras muchos corazones permanecieron sin cambiar, apuntando lamentablemente a la necesidad de algo que Josías no pudo ofrecer: la regeneración interna que solo Cristo efectúa mediante su Espíritu Santo. Porque Josías limpió el templo de piedra, pero Cristo purifica el templo del corazón humano. Habiendo entendido este contexto devastador, que quizás puede ser muy triste, este contexto devastador que Josías hereda, examinemos ahora 3 movimientos en este pasaje que nos muestran cómo Dios usa a un joven apasionado para iniciar una transformación radical. Veremos en los versículos 1 al 2 la elección divina de un niño rey, y en los versículos 3
vamos a ver la búsqueda progresiva de Dios. Y en los versículos 4 al 7, la purificación implacable de la idolatría. Mis queridos amigos, cada división nos confrontará con verdades que trascienden la historia antigua y nos llaman a reforma personal y comunitaria hoy mismo. ¿Puede un joven cambiar una nación hundida en tinieblas? Es la pregunta que queremos compartir y queremos contestar en esta tarde. Número 1, Dios escoge lo débil para confundir a lo fuerte. Es lo que nos dicen los primeros 2 versículos del capítulo 34 de Segunda de Crónicas. El cronista utiliza la fórmula real estándar, pero con un giro teológico crucial. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, una edad en la que normalmente los regentes gobiernan por el rey niño. Sin embargo, el texto inmediatamente nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. Y el verbo hebreo aquí, anduvo, está en forma intensiva, sugiriendo determinación constante de parte de Josías, no casualidad. Y el escritor bíblico está contrastando deliberadamente a Josías con sus predecesores inmediatos. Su padre, Amón, había hecho lo malo y su abuelo Manasés había sido el paradigma de la maldad, estableciendo récord de 55 años de apostasía sistemática en Judá. Al escribir esto, el cronista tiene en mente a una audiencia post-exílica que necesita entender que el exilio no fue sorpresa divina, sino consecuencia prevenible. Les está mostrando que incluso en la peor oscuridad Dios puede levantar luz. La frase no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda usa lenguaje deuteronómico. Deuteronomio 5:32 nos dice aquello. Y que describe obediencia total al pacto. El cronista está diciendo, aquí hay un rey que finalmente cumplió el estándar real de Deuteronomio capítulo 17. Y que mandaba al rey meditar en la Torá constantemente. Desde el punto de vista teológico, esto nos enseña, queridos amigos, la doctrina de la elección soberana. Dios escoge instrumentos improbables, un niño de 8 años en contexto corrupto, para mostrar que la transformación es obra suya, no capacidad humana. Y también nos confronta con la realidad de que la fidelidad pactual es posible incluso cuando toda la estructura social está corrompida. Queridos amigos de cápsulas teológicas, ¿cuántas veces sentimos que nuestras circunstancias nos imposibilitan vivir para Dios? Si tuviera otro padre, si mi ambiente laboral fuera diferente, si no estuviera rodeado de tanta presión. Josías nos confronta con esas excusas. Su padre lo había educado en la idolatría. Su corte estaba llena de consejeros paganos y corruptos. Todo el establecimiento religioso y político esperaban que continuara el patrón familiar: corrupción, deterioro cultural y espiritual. Pero Dios tomó a ese niño de 8 años y lo capacitó para ser diferente. Esto no romantiza la infancia, ni sugiere que los niños son automáticamente sabios. Más bien, nos muestra que cuando Dios decide salvar, ninguna desventaja es insuperable. Pablo lo dirá después ahí en 1 Corintios capítulo 27 en adelante. Dice que Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte. Escoge lo vil y despreciado para que nadie se gaste delante de él. Y esto, sin lugar a duda, que apunta directamente a Cristo, el mejor Josías. Jesús también nació en circunstancias improbables, diría yo que lamentables. Pero en el cumplimiento del tiempo Dios mandó a su Hijo. Y nació en un pueblo despreciado, de una familia sin influencia política. Pero Dios usa precisamente esa debilidad para mostrar que la salvación es obra divina. Si Josías pudo comenzar reformas a los 8 años por gracia capacitadora de Dios, ¿cuánto más Cristo, el verdadero Hijo de Dios, puede transformar tu vida, por corrupta que sea tu historia? La pregunta no es si eres suficientemente fuerte, educado o capaz. La pregunta, querido amigo, es: ¿confías en que el Dios que usó a un niño de 8 años
puede usarte a ti. Porque el mismo poder que capacitó a Josías para andar en los caminos de David es el poder del Espíritu que Cristo envía para capacitarnos, para andar, obvio, en sus caminos. ¿Qué excusas? ¿Qué excusa estás usando para no vivir radicalmente para Dios? Y cómo la historia de Josías expone esas excusas como incredulidad disfrazada. La respuesta, por supuesto, la encontramos precisamente en reconocer que la transformación nunca depende de nuestra condición o que nuestras condiciones sean ideales, sino siempre va a depender de la gracia capacitadora de Dios que obra en los contextos más adversos, más peligrosos, más radicales y opuestos a Dios, por supuesto. Si esperas condiciones perfectas para obedecer, nunca obedecerás, porque las condiciones perfectas no existen. No existen en este mundo caído. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. La búsqueda temprana de Dios produce frutos perdurables, nos dice el versículo número 3. El versículo 3 nos da dos marcadores cronológicos, y son cruciales, que revelan la progresión espiritual de Josías. En el 8º año de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Detengámonos un minuto. Aquí Josías tiene 16 años y el verbo hebreo buscar es el mismo que se usa para consultar a Dios. Investigar diligentemente también, requerir con insistencia. Y no es curiosidad superficial, sino hambre espiritual profunda. Y el cronista está contrastando, ¿cierto? Y implícitamente a Josías con Roboam, quien no dispuso su corazón para buscar a Jehová, ¿cierto? Nos dice el capítulo 12 de Segunda de Crónicas. Luego, en el año 12 de su reinado, comenzó a limpiar a Judá. Cuando Josías tiene 20 años, el verbo limpiar es lenguaje de purificación ritual, el mismo usado para limpiar leprosos o purificar el templo. Y hay, por lo tanto, una secuencia teológica aquí que el escritor bíblico quiere que usted y yo captemos. Primero, una búsqueda interna de Dios, luego reforma externa de estructuras, y la reforma no precedió a la conversión. La conversión produjo la reforma. El cronista está escribiendo para una audiencia que ha regresado del exilio, acordémoslo, y está atentada a reformas meramente externas. Por lo tanto, Josías reconstruye templos sin regeneración de corazón. Les está diciendo, miren a Josías, él primero buscó a Dios y esa búsqueda produjo pasión por purificación. La mención de el Dios de David, su padre, es programática. Josías no busca al Dios sincretizado de Manasés o Amón, sino al Dios del pacto davídico, el Jehová incluso que no tolera rivales. Y teológicamente esto nos enseña, queridos amigos, que la verdadera transformación sigue un orden. Regeneración precede a reformas, adoración, precede a acción, incluso con Dios precede a confrontación del pecado. No puedes limpiar tu vida antes de conocer a Dios. Conocer a Dios te capacita para limpiar tu vida. Queridos amigas y amigos, hermanos y hermanas de cápsulas teológicas, hay un principio aquí que no podemos pasar por alto. Josías no esperó ser adulto para buscar a Dios seriamente. A los 17 años, cuando sus hormonas gritaban, cuando el poder real le ofrecía toda la gratificación imaginable, cuando podía racionalizar, todavía soy joven y ya habrá tiempo para cosas espirituales, nos dicen hoy día los jóvenes. Él escoge buscar al Dios de David, y esa búsqueda temprana produjo fruto que duró toda su vida. Y esto confronta directamente la mentalidad moderna que dicen a los jóvenes: experimenta, diviértete, disfruta tu juventud, ya madurarás, ya madurarás espiritualmente después. Y esa mentalidad es mentira del infierno. La búsqueda temprana de Dios establece patrones que bendicen toda la vida. El joven que aprende a decir no al pecado y sí a la obediencia a los 16 años, será el adulto que permanece firme a los 30, a los 50, a los 70. Pero también hay misericordia aquí para los que no buscamos
para los que no buscamos a Dios temprano. Porque Josías apunta a un mayor que él, Cristo Jesús, quien a los 12 años ya estaba en el templo diciendo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús vivió la búsqueda perfecta de Dios que nosotros nunca logramos. Y su justicia se nos impulsa, o su justicia se nos imputa por fe, pero esa justicia imputada produce hambre real de Dios en nosotros. Si has conocido a Cristo, esa búsqueda que Josías modeló se devuelve realidad progresiva en ti por el Espíritu Santo. Y fíjense en la secuencia: primero 4 años de búsqueda privada de Dios, luego la reforma pública. Josías no comenzó campaña de limpieza nacional al día siguiente de su conversión. Hubo también crecimiento, maduración, profundizó en su relación con Dios. Y la reforma externa fluye de transformación interna. Esto nos salva del activismo vacío. No puedes reformar tu iglesia, tu familia, tu comunidad, si no has sido tú mismo reformado por el conocimiento profundo de Dios. La búsqueda precede a la purificación. ¿Estás, querido amigo, proponiendo la búsqueda seria de Dios, esperando condiciones ideales o mayor madurez? ¿O entiendes que la búsqueda temprana y constante es precisamente lo que produce esa madurez? La respuesta está en reconocer que nunca estarás más preparado mañana que hoy para buscar a Dios, porque es precisamente la búsqueda de Dios. Es precisamente la búsqueda de Dios lo que te prepara para todo lo demás. No buscas a Dios cuando estés listo. Te vuelves listo buscando a Dios. Y Cristo te llama ahora, no después. Y esto ya nos lleva a nuestro tercer y último encabezado de este sermón. La verdadera reforma requiere eliminación radical del pecado. Está en los versículos 4 al 7 y no lo voy a leer por tiempo. Los versículos 4 al 7 describen la purificación sistemática que Josías ejecuta. El lenguaje es deliberadamente violento y exhaustivo. Dice que derribaron, despedazaron, desmenuzaron, esparcieron, quemaron. El hebreo acumula verbos de destrucción para enfatizar la totalidad de la reforma. Y Josías no reforma los altares de Baal, los destruye. No utiliza las imágenes de acera, las pulveriza, no clausura los lugares altos, los arrasa. Y el escritor bíblico usa lenguaje que recuerda el Herem, la destrucción total que Dios mandó contra Canaán. Y el cronista está diciendo: Josías trata la idolatría con la seriedad que Dios demanda. La mención de que esparció el polvo de los ídolos sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios es sin duda un acto simbólico poderoso. Está ritualmente contaminado las tumbas de los idólatras con los restos de sus propios ídolos, declarando que tanto los dioses falsos como sus adoradores son inmundicia. Y Josías también extiende la reforma por las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, hasta Neftalí. Es decir, por el antiguo territorio del reino del norte de Asiria había destruido. Y Josías está reclamando toda la tierra prometida para Jehová, no solo Judá. El autor de Crónicas escribe para audiencia post-exílica, tentada a compromisos sincretistas con religión persa o greco-romana. Les está diciendo: la fidelidad al pacto no admite sincretismo, no puede ser medio Jehová y medio pagano. La reforma debe ser total o no es reforma. Y teológicamente, esto nos enseña, queridos amigos, que Dios no tolera rivales. Y el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, demanda exclusividad total. Y también nos confronta con la naturaleza del pecado. No se administra, se crucifica, no se modera, se mata. Queridos amigos de cápsulas teológicas, hermanos en Cristo, vivimos en era de tolerancia y moderación, ¿cierto? Se nos dice constantemente que los extremos son malos, que debemos encontrar términos medios en todo.
Pero cuando se trata de idolatría, cuando se trata del pecado, Dios no pide moderación, sino eliminación total. Josías no dejó algunos altares de Baal para turismo histórico. No preservó algunas imágenes de acera en museos culturales. Las destruyó completamente. Y esto nos confronta con nuestra tibieza. ¿Cuántos cristianos intentan negociar con sus pecados? Controlaré mi pornografía en vez de eliminarla. Moderaré mi materialismo en vez de crucificarlo. Administraré mi orgullo en vez de matarlo. Pero Josías nos muestra que el pecado no se controla, se destruye. Jesús lo dirá brutalmente en Mateo capítulo 5. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te hace pecar, córtala. No dijo modera tu ojo, controla tu mano. Dijo elimina la fuente del pecado radicalmente. Pero aquí está la gloria del Evangelio que Josías no pudo ofrecer. Josías destruyó ídolos externos, pero no pudo destruir la idolatría del corazón humano. Solo Cristo, queridos amigos, solo Cristo puede hacer eso, porque Cristo no solo murió para perdonar tu idolatría, murió para matar tu corazón idólatra y darte corazón nuevo que adora al Dios verdadero. La reforma que Josías hizo con martillo y fuego, Cristo la hace con su sangre y su espíritu. Por eso Pablo dirá más adelante en Romanos capítulo 6, haced morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. Tenemos poder que Josías no tenía, el poder del Espíritu Santo morando en nosotros, y ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Queridos amigos, querida iglesia, está disponible para matar tus ídolos, para destruir tu pecado. Pero requiere colaboración. Requiere que uses los medios de gracia, que cortes con relaciones que te arrastran al pecado, que elimines aplicaciones que alimentan tu lujuria, que destruyas cualquier cosa que compite con Cristo por tu adoración. La pregunta no es si Dios puede darte victoria, es si tú estás dispuesto a ser tan radical como Josías en la eliminación, lo que te separa, o en eliminar lo que te separa de Dios. ¿Qué altares de Baal estás intentando moderar en lugar de destruir completamente? ¿Y qué te impide aplicar la radicalidad de Josías a esas áreas de compromiso en tu vida? La respuesta, queridos amigos, está en reconocer que toda negociación con el pecado es alianza con tu propia destrucción. No puedes servir a dos señores. No. No puedes adorar a Cristo y a tus ídolos simultáneamente. O destruyes tus ídolos o ellos te destruirán. Y el poder para esa destrucción no viene de tus fuerzas, no viene de tu fuerza de voluntad, sino del Espíritu Santo, que mora en ti y te capacita para odiar lo que antes amabas y amar a quien antes ignorabas. Ya finalmente, para concluir este sermón, hemos visto en este pasaje tres verdades que nos confrontan, queridos amigos, y nos consuelan. Primero, que Dios escoge lo débil para confundir a lo fuerte, levantando a un niño de 8 años en medio de la corrupción más profunda, más grave y más desgarradora, y para mostrar que la transformación es obra solo de Dios. Segundo, que la búsqueda temprana y progresiva de Dios, sin lugar a duda, produce fruto que perdurará. Primero, cultivando intimidad con Dios antes de lanzarse a reformas estructurales externas. Y tercero, que la verdadera reforma requiere eliminación radical de pecado, no administración moderada de compromisos. Y todo esto, queridos amigos, apunta a la idea central, que la búsqueda apasionada del Dios verdadero produce reformas radicales que, sin duda anticipan la obra definitiva de Cristo, quien no solo limpia templos de piedra, sino transforma corazones de carne. Espero que esta reflexión de este día domingo, el Día del Señor, pueda servir para que tomes decisiones. Así como este joven Josías pudo tomar decisiones radicales, y tú puedas transformar o reformar, ¿cierto? No tan solo tu conducta externa. Mientras tu corazón permanezca sin cambiar,
Y creo que la reformación externa está de más. La reforma josiana no pudo salvar a Judá, ¿cierto? Porque ninguna reforma externa puede cambiar el corazón humano. Por eso necesitamos más que Josías. Necesitamos a Jesucristo, el verdadero Hijo de David, quien no solo derribó altares de idolatría, sino que derribó el muro de separación entre Dios y el hombre. Y quien no solo purificó el templo de piedra, sino que purifica el templo del corazón humano mediante su sangre bendita. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Nos vemos en otro momento de Cápsulas Teológicas. Chao, chao.